El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Describimos al Espíritu Santo como la persona del amor divino. Y podemos hablar de las 6 obras principales del Espíritu Santo. Es aquí donde podemos llegar a conocer más profundamente al Espíritu Santo. Y aquí hay que prestar mucha atención porque hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo, pero le dan más importancia a otras cosas que a estas obras principales del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado porque muy fácilmente uno se puede dejar llevar no por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sino por su propio espíritu de la carne, o el espíritu del mundo, o el espíritu maligno. ¿Cuál es el criterio para poder determinar Espíritu Santo o espíritu del mundo? El criterio no es principalmente lo que yo pienso. Cualquier persona puede decir, yo pienso que el Espíritu Santo me inspiró. Yo pienso que este don es un don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los criterios, las obras principales del Espíritu Santo? Podríamos decir son 6. Y estas 6 obras del Espíritu Santo, si te pones a reflexionar en el credo, ahí están esas 6 obras del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se descubre en estas obras principales. Esas 6 obras, no voy a entrar en detalle esta mañana, como desarrollar más estas obras, nomás las voy a mencionar rapidito. Esas 6 obras grandes, principales del Espíritu Santo son: 1, el orden, la belleza y la armonía en la naturaleza, en la creación. Eso en el credo comienza donde creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Toda la obra de creación de Dios, con su orden, armonía, belleza, obra principal del Espíritu Santo. Número 2, la Santísima Virgen María, la que es llena de gracia, quiere decir llena del Espíritu Santo. La única persona humana que fue concebida sin pecado. ¿Cómo fue posible? Obra principal del Espíritu Santo. Tercera obra del Espíritu Santo, la encarnación. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en el seno de la Virgen María. ¿Cómo? Por obra del Espíritu Santo, profesamos en el credo. Obra principal del Espíritu Santo, la encarnación. 4, la Santa Iglesia Católica. Una gran obra del Espíritu Santo, es lo que se celebra hoy en Pentecostés. El derramamiento principal del Espíritu Santo en toda la historia. Domingo de Pentecostés. Nace la iglesia y vemos cómo los apóstoles ya reciben esa fuerza de lo alto para proclamar a Cristo, la autoridad para enseñar la verdad, para perdonar pecados, para predicar la verdad, etc. Gran obra del Espíritu Santo, la Iglesia Católica. 5, la santificación y la salvación de las almas. Cada alma individual, cómo se puede salvar, cómo se puede santificar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso comienza el día del bautismo, con la gracia santificante. El día de mi bautismo yo recibo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la gracia santificante. Eso es lo que me salva. Y a lo largo de mi vida, esa gracia santificante tiene que ir creciendo. Esa es la vida sacramental de la Iglesia Católica. Podríamos también decir esa quinta obra, que es la santificación y la salvación de las almas a través de la vida sacramental. Noten cómo en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 20, Jesús sopla sobre los apóstoles el Espíritu Santo y luego inmediatamente, ¿qué es lo que les dice? Tienen el poder para perdonar los pecados. La vida sacramental. Noten cómo aquí no se trata, como les digo, hay que ver aquí lo principal. Y luego la sexta obra grande del Espíritu Santo es la glorificación de los elegidos en el cielo. Podríamos decir, ese es el cumplimiento ya final del bautismo. Ya cuando la persona si muere en estado de gracia,
ya al momento en que ya llega al cielo, su entrada al cielo, esa es una gran obra del Espíritu Santo. Toda la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es para salvar las almas y para que lleguen al cielo. Uno podría decir, por ejemplo, vamos a suponer un alma en el purgatorio. Cuando esa alma en el purgatorio termina ese periodo de expiación y ya está toda limpia para poder entrar por toda la eternidad en la presencia de Dios, ya al entrar al cielo, ahí se ve esa sexta gran obra del Espíritu Santo. Eso se refiere a la glorificación de los elegidos en el cielo. Ahorita nomás un comentario. Noten la importancia de dos de estas obras principales del Espíritu Santo. La Santísima Virgen María, la Iglesia Católica. Cuando una persona está yendo en contra de estas obras principales del Espíritu Santo, ese no es el Espíritu de Dios. Si una persona está o poniendo a un lado a la Virgen María, o atacando a la Madre de Dios, o menospreciando su culto, lo mismo con la Iglesia Católica, despreciando la Iglesia Católica, no siguiendo las enseñanzas de la Iglesia Católica, pensando que él o ella tiene la autoridad para decidir cómo seguir a Dios, no ser fiel a los sacramentos y a la vida sacramental de la Iglesia Católica. No importa lo que piense esa persona, no importa lo que diga, no importa si trae la Biblia, no importa si está haciendo obras buenas con los demás. Tenemos un problema muy, muy grave allí, porque ahí está actuando también fuertemente el espíritu del maligno, el espíritu del egoísmo, de la carne, el espíritu del mundo. Ya después hablaré un poco más de estas 6 obras principales del Espíritu Santo, pero hay que recordarlas, como les digo en particular, la Iglesia Católica, la Santísima Virgen María, para nosotros también poder discernir dónde realmente está el Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo yo realmente saber si me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo? Hay que ser fieles a la Santa Iglesia Católica, fieles en nuestra devoción y nuestro amor a la Santísima Virgen María. Eso son, digamos, pasos muy concretos para poder verdaderamente crecer en la vida del Espíritu Santo, en la vida de la gracia, e ir también por el recto camino. Esta mañana voy a también mencionar otro tema. Aquí voy a tratar de mencionarlo aquí lo más rápido posible, porque aquí también tiene que ver con, tenemos que dejarnos realmente guiar por el Espíritu Santo y no por el espíritu del mundo. El espíritu del mundo ahorita está muy fuerte y está desviando a muchísimas almas del verdadero camino, incluso muchísimos de los católicos. Y aquí es otro ejemplo de lo que les he estado hablando en las últimas semanas, de cómo tenemos una crisis muy grave en la Iglesia Católica. Muchos están desobedeciendo las enseñanzas de la Iglesia. Si uno no es fiel a las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿cómo va a ser dócil al Espíritu Santo? ¿Cómo va a realmente seguir los impulsos del Espíritu Santo? Tenemos muchísimos católicos que están desobedeciendo las enseñanzas de la Iglesia Católica y otros que las están tratando de alterar o diluir o poner a un lado. Y aquí un ejemplo muy, muy concreto. Regresamos al tema, lo he mencionado en el pasado, de el espíritu del mundo. Ahorita en nuestra ciudad se ve fuertemente cómo se está tratando de promover la legitimización y la legalización de uniones homosexuales. Todos tenemos que darnos cuenta que de esto se trata. Tienen que hablar más ustedes con sus hijos, con sus nietos. Háganlo. Ayúdelos a ellos a darse cuenta de lo que está pasando. Esto está pasando ahorita en nuestra ciudad. Y noten cómo muchos son engañados con palabras y conceptos que parecen ser buenos. Oh, esto se trata de la igualdad, tenemos que tratar a todos iguales, no hay que discriminar contra los demás, hay que tolerar a los demás. El espíritu maligno, Satanás, una de las tácticas principales es sembrar el mal
con la apariencia del bien o lo que es atractivo. Engañar. Aquí también lo que es tan triste es que se ve como muchos católicos no están obedeciendo lo que enseña la Iglesia Católica a este respecto. Otros incluso que lo están tratando de alterar. Yo he oído gentes que me están diciendo, pues sacerdotes o gentes nos están diciendo que como católicos tenemos que promover la extensión de los beneficios a la pareja de los homosexuales, poniendo esa unión al mismo nivel que el matrimonio. Esto está pasando en la Iglesia Católica. Les quiero nomás leer rapidito lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto. La enseñanza de la Iglesia Católica, que incluso muchos hoy en día están tratando de alterar. Dice el Catecismo en el número 2357. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. La enseñanza perenne de la Iglesia Católica es que los actos, noten aquí también, muchos de los que están hablando de este tema no quieren distinguir entre la persona y los actos. Siempre nomás están hablando de la persona, diciendo, pues hay que amar a todos. Hay que tratar a todos igual. Obviamente hay que amar a todos. Obviamente hay que tratar a todos igual. Pero cuando se tratan de actos, de decisiones, de una manera de vivir, si eso es pecado, hay que oponerse. Para el bien de la persona, para tratar de ayudar a la persona, para tratar de ayudar a la persona a vivir su conversión, a realmente ser fiel a Dios. No es siempre fácil, pero hay que siempre distinguir entre la persona y los actos. La Iglesia Católica enseña claramente de que nunca pueden recibir aprobación los actos homosexuales. Esto es precisamente lo que está pasando ahorita en nuestra ciudad. Están tratando de dar aprobación a estas relaciones entre homosexuales, usando como el argumento de que tenemos que tratar iguales a las personas. Esto no tiene que ver con personas. Hay que respetar la dignidad de todas las personas, eso es cierto. Pero uno no puede aprobar actos que van completamente en contra de Dios, de la ley natural, de cómo Dios nos ha creado, varón y mujer, y un ataque directo, que es lo que es al sacramento del matrimonio. Y nomás para que sepan, esto es también lo que en el año 2003, hace apenas 8 años, salió un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Este es, podríamos decir, la congregación en Roma que trata de los asuntos de la fe, obviamente con la autoridad del Papa. Y este documento, la fecha es del 2 de junio 2003, trata específicamente de esta cuestión de la legalización de uniones homosexuales, porque está diciendo, pues en muchas partes del mundo se está tratando de promover esto. Hace 8 años salió ese documento. La Iglesia en este documento dice lo siguiente, en el número 11, dice, la Iglesia enseña que el respeto para las personas homosexuales, noten la diferencia, personas, dice, enseña que el respeto para las personas homosexuales nunca puede llevar a la aprobación del comportamiento homosexual o a la legalización de uniones homosexuales. El bien común requiere que las leyes reconozcan y promuevan y protejan el matrimonio como el fundamento de la familia, es el fundamento de la sociedad. Y luego en el número 10, Roma, el documento dice lo siguiente, todos los católicos están obligados a oponerse a el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, en particular los políticos católicos, ya que tienen una responsabilidad especial como políticos. Ese es el número 10 de ese documento. Quiero que esto sea clarísimo para todos nosotros.
nuestra obligación como católicos de defender y promover el sacramento del matrimonio. De aquí también reconocer muy bien algunas cosas, de ver cómo realmente, por un lado tenemos el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, el espíritu de maligno. Estas no nomás son ideas de que pues aquí y allá. Por el otro lado tenemos el Espíritu Santo. Hay que ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseña la verdad, que como tenemos que sí amar a la persona, pero nunca aprobar comportamiento que es un pecado gravísimo. No dejarnos ser engañados. También, nomás para que ojalá no vayan ustedes a ser confundidos. Hay que recordar esto porque también muchas personas, como les digo, están diciendo que no hay que discriminar contra los homosexuales. No se trata de eso. Y yo quiero afirmar esto también nuevamente con todos. Nosotros como católicos tenemos que amar al prójimo. Eso es absolutamente esencial. Hay personas, cada quien tiene sus luchas. Cada quien. No se trata de condenar a personas, pero se tiene que reconocer cuáles acciones son bien y cuáles son mal. Un papá de familia, si el hijo va por un mal camino, vamos a suponer que el hijo anda usando drogas, el papá tiene que decirle, eso no está bien, aunque el hijo no entienda o nomás vea todo el placer o lo atractivo. Incluso el papá tendrá que también quizás fuertemente oponerse a esas acciones. Eso no quiere decir que el papá no ama a su hijo, o que odia a su hijo, o que está en contra de su hijo. Todo lo contrario. Él es el que verdaderamente ama al hijo, porque le está tratando de ayudar a hacer el bien e ir por el buen camino, aunque sea difícil. Es muy importante que reconozcamos esto, porque esto se aplica a todo pecado. Muchos papás, los hijos andan por un mal camino, no están casados por la iglesia, no están poniendo en orden también su propia vida, podríamos decir, afectiva, sexual. Y los papás no les están ayudando, porque no, pues mi hijo se va a enojar, mi hijo se va a alejar de la familia y esto y lo otro. Tenemos que esforzarnos para dar testimonio de la verdad y rezar más por ellos y seguirles recordando. No puedes andar por el espíritu del mundo y el espíritu del mal. Por eso estoy diciendo, hay que distinguir bien aquí. Es muy, muy triste cómo actúa el maligno. Casi lo único que yo he oído cuando estamos tratando de presentar lo que enseña la Iglesia Católica, los otros nos atacan. No, ustedes nomás odian a los homosexuales y que esto y que lo otro. Y digo, ahí es donde se manifiesta el maligno. Yo, ¿ni puedes hablar honestamente? Yo digo, aquí no se trata de odio. Hay que buscar el bien y distinguir entre la persona y las acciones. Y los que están tratando de promover esta agenda nunca hacen una distinción entre la persona y sus acciones. Y nomás recuerden esto ya para terminar. Aquí no se está tratando de negar beneficios de salud a una persona porque es homosexual. Eso no es lo que está pasando. Lo que se está diciendo es que no se puede extender esos beneficios a la pareja de un empleado de la ciudad, digamos, un empleado que es homosexual y luego toma la decisión para entrar en una relación con alguien más, y luego insistiendo que beneficios se tienen que extender a la pareja. Eso no se puede hacer. Eso es ir un paso para legalizar las uniones homosexuales y ponerlas al mismo nivel del matrimonio. Y eso se trata de acciones y decisiones. Y por favor, recuerden esto. Porque ya uno podría quizás ya decir un poco más discriminación si alguien dijera, bueno, porque eres homosexual no te voy a dar beneficios, porque eres homosexual te odio, o yo soy superior a ti por eso. No se está tratando nada de eso. Se está tratando de oponerse a las decisiones y acciones. Y si uno quiere extender beneficios basándose en acciones y decisiones, tenemos que oponernos. Recuerden, claramente tenemos estas enseñanzas de la Iglesia Católica y también, por favor, consideren bien lo que está pasando, porque hoy en día hay muchos católicos que o están tratando de alterar o dar otra explicación a estas enseñanzas fundamentales morales de la Iglesia Católica, o básicamente nomás están en desobediencia.
otro signo de una crisis muy grave que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. Hay que recobrar nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.